Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Desclasificados. Hay que entender de que a lo largo de los siglos muchas personas dicen haber visto, de haberse topado con criaturas de corte fantástico, que es lo que uno podría reconocer fácilmente como los clásicos monstruos de los cuentos o las películas. El día de hoy hablaremos sobre una subespecie en particular, que tiene que ver con los monstruos marinos. Y esto no es casual porque durante estos días se conmemora un nuevo año más sobre el que debe ser el más popular de todas estas criaturas o conocidos como críptidos marinos, monstruos marinos. Y para eso tenemos un experto, alguien que fue al país de origen de esta leyenda, mito o realidad. Me refiero a mi querido amigo Francisco Ortega. ¿Cómo está, querido compadre? Muchas gracias por la invitación y por hablar de este... Además, el misterio de los monstruos tiene una cosa súper infantil, ¿no? Que es más, porque los ovnis, los fantasmas, como que uno le empiezan a interesar cuando entra en la adolescencia, la juventud, pero los monstruos tienen una cosa como de niño. Sí, que remite, digamos, a tu miedo dinosaurio, atávico. exactamente, la criatura desconocida, el dragón y todo. Y si uno analiza la historia de la humanidad en general, tú revisas esos mapas antiguos y siempre en las esquinas está anotado: aquí hay dragones. Exacto. Porque el dragón era el símbolo de la criatura mítica que desconocida a la cual no había que acercarse. De alguna manera podemos decir que el ser humano, lo primero que demarcó como territorialidad era obviamente el suelo firme. Sí. Posteriormente conquistaría los cielos y en primer lugar los océanos. Y ahí, cuando se adentró en esta aventura de lo desconocido, comenzó a entender, suponer o quizá tener encuentros verídicos con estas criaturas que no las tenían ni en el inconsciente colectivo, ni mapeadas de ninguna forma paracientífica en esa época. Y aquí es donde aparecen estos monstruos marinos y el más famoso de todos, que es el monstruo del lago Ness. El único que cuenta con registro fotográfico y hasta video. Y que sería un monstruo lacustre. Lacustre. Porque en un lago. Pero eso entre comillas, porque, entre paréntesis, porque yo fui a Loch Ness. ¿En qué año fuiste? En 2017. Ya, ok. Y básicamente Loch Ness es una especie de gran entrada de mar. Claro. Hay una ciudad que es muy bonita que se llama Inverness, que es como Valdivia, pero con castillo. Perfecto. Y ahí entra lo que es la ría Ness, que es un fiordo, los escoceses le llaman ría. Ajá. Y eso después se convierte en una especie de río que además tiene esclusas para que pasen los barcos. Y entra a un lago que el lago Ness es muy largo, debe tener unos 40 kilómetros de largo, pero muy claro. angosto. O sea, de 1 kilómetro, 2, básicamente está formado por una falla geológica que está llena de agua. A ver, para entender, o sea, uno puede ver la otra orilla, Puedes ver sin la- embargo no ver los extremos. Exactamente. Porque son más de 40 kilómetros. Y es en una parte en Escocia donde además el lago sirve de paso entre el mar del norte y el Atlántico. De hecho, es una ruta marina, una ruta para barcos. Y de hecho, el lago Ness tiene abajo, es muy profundo el lago, debe tener unos 300 metros, lo que es harto para las Islas Sí, un Británicas. montón. Hay N restos de submarinos y de aviones y de hidroaviones de la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial, dado que estaba en el norte de Escocia, estaba cerca de Alemania, se ocupó de base de operaciones para submarinos, para hidroaviones, para barcos en general. Si pasan barcos grandes, atraviesan prácticamente las Islas Británicas. Francisco, hablando del monstruo del lago Ness propiamente tal, ¿existe, como suele ocurrir en estos casos, una fecha categórica donde alguien lo ve por primera vez y de ahí comienza un sinfín de avistamientos? ¿O hay chispazos de que alguien lo vio 2 siglos atrás, hace mucho tiempo? De las dos cosas. A ver. La semana del 14 de abril de 1933, entre el 14 y el 19, o sea, esta semana, hace 91 años, Exacto. comienza, es la primera vez que alguien, en la época moderna, alguien importante, creo que voy a chamullar, pero era una autoridad local de Drumnadrochit, que es un pueblito que está en medio del lago, o sea, en la costa, no en el medio del lago. Y él dice con su señora haber visto una criatura con cuello largo, bla, bla, y esa semana aparecen varios diarios locales de la zona. Perfecto. Entonces, la semana del aniversario del monstruo. Ahora, en rigor, la idea de que en el lago Ness existía una temible bestia, y en los lagos escoceses más temible, es bastante antigua. Los escoceses, los celtas, tenían la leyenda de los Kelpie.
llamados caballos de agua, Exactamente. que eran sí, unas sí. criaturas alargadas con cuello largo y con la cabeza como que desde lejos parecía un caballo. Fíjate que es muy Exacto. parecido. Eso es porque puede ser como una serpiente de mar, pero que en la parte de la cabeza tenía como una crin, tenía Claro, como parte de un cabello claro. los kiel. Y que de hecho se parece mucho a la leyenda del caballo marino de Chiloé. Ajá. Y de hecho los dibujos del caballo marino chilote son muy parecidos al kelpie. Perfecto. Entonces, esto existía antes de Claro, este y es primer par- avistamiento. Es parte del folclore. Imagínate que hay una canción de Jethro Tull que cuenta Sí, sobre es el verdad. kelpie. Pero más o menos en el año, como 200 años antes, más o menos en el 1300, 1200 por ahí, hay una historia muy curiosa en el lago Ness, Ujú. que llega un santo Ok. y el santo a ver, a las orillas del lago hay un castillo, que es el castillo Urquhart, que es el castillo más grande de Escocia. Ujú. Ahora está en ruina, hay solo una torre nomás. Perfecto. Los que vimos, de nuestra generación, vimos la película Highlander, a lo mejor recordamos el castillo, porque el castillo del clan, ahí se filmó el castillo del Es clan el que MacLeod. aparece ahí. Sí. Ah, perfecto. Porque además de hecho es el castillo más visitado de Escocia, porque tiene un museo, es muy, muy, muy bonito. Ya. La cosa es que los Urquhart, que eran los señores de la zona, los dueños del castillo, empiezan a decir que en el lago hay una serpiente de Satanás, del demonio. Y llaman a un santo, que es el patrón de Escocia, San Columba, patrón de Escocia y de Irlanda, que es el mismo santo que se hace famoso porque expulsa a todas las serpientes de Irlanda. Hay un capítulo de Los Simpsons sobre eso. Perfecto. Ok, espera, este es más famoso que San Patricio. Sí. Este sí hizo algo con los Exactamente. monstruos. Y San Columba cruza de Irlanda, que era contemporáneo de San Patricio, de hecho, cruza a Escocia, va Ujú. al castillo Urquhart con el clan de los Urquhart y exorciza el lago. Entonces el mito dice que él Hace un rito de bendición. llama al monstruo, el monstruo sale del agua, Ah, lo invoca. lo invoca y él le dice, ya ok, te quedas en este lago, pero tú no vas a atacar a nadie. Lo doma y lo suelta en el lago y desde ahí solo se alimenta de peces y de O cosas. sea, lo deja vivir Sí, con la condición de que no ataque a nadie. Porque ¿hay alguna idea de que estas criaturas, como sí se cuenta en muchas de las historias de navío, sí. que suelen hundir barcos o asomarse esta serpiente y tomar a algunos de los marineros que están en cubierta? No, la historia, por lo menos la historia moderna del Loch Ness es un monstruo muy Pacífico. pacífico. Es una criatura elusiva, como le llaman, que se Ujú. ve de repente, y que tiene formas muy raras. Mira, es curioso porque la idea de que el monstruo tenga cuello largo y jorobas comienza en los años 30, pero en rigor los testimonios, lo que se ve es como una anguila gigante, como una especie de A ver, serpiente. A ver, espérame ahí, porque obviamente el prototipo, ¿sí? El arquetipo El plesiosaurio. es de un plesiosaurio, de un monstruo así antediluviano, poco menos, Fíjate. que tiene un cuerpo grande, que es Sí. como un elefante marino y con aletas en forma de rombo Sí, y un cuello largo. y un cuello largo. Es como un brontosaurio, pero marino. Sí, y hay un zoólogo inglés que tiene una teoría que es bastante aceptada, que al ser un paso de mar es muy probable que lo que se haya visto son serpientes marinas o anguilas grandes, no serpientes marinas en el sentido mítico, sino anguilas grandes, congrios muy grandes que pasaban, porque en rigor cuando se empieza a describir al monstruo como un plesiosaurio coincide con un año después del estreno de King Kong, que fue la primera película que mostró en el cine un plesiosaurio. Exacto, claro. Entonces es como que se hace un constructo cultural Entiendo. y se construye esta idea del monstruo con el cuello largo. Pero sin embargo, existe una fotografía de las pocas que hay, en donde dicen que se le logró hacer un registro de una de las aletas del monstruo del lago Ness Sí, y que tiene la forma de un un triángulo. rombo, sí. ¿Eso es algo que fue descartado o todavía se mantiene como un misterio y que efectivamente podrían haber tomado una instantánea de esta criatura? Es una foto como de la década del 70. Fíjate Exacto. que yo conocí al señor que tomó la foto. Genial, ¿y? Adrian Shine. Él que- estaba en que- búsqueda del monstruo. que es el director del centro de estudios El dueño del lugar. monstruo, que tiene un palacete. Es como, a ver, ¿cómo te lo voy a describir? Físicamente es como Gandalf, un señor debe tener Ok. unos 80 años, barba muy espesa, muy elegante, vestido de kilt, Ok. multimillonario. Es como Bruce Wayne, como Batman. Tiene una casa así como a la orilla del lago, que básicamente él vive en una casa de tener unos 5 pisos. Él vive en el 5.º piso y todos los pisos de abajo
pues su vida está dedicada entera Al monstruo del lago Ness. O sea, cuando tú quieres ir a ver el monstruo del lago Ness, tienes que hablar con él. O sea, no es que tengas que hablar con él. Tú llegas, hay un pueblo que se llama Drumnadrochit. Ajá. A ver, es el pueblo que sale en la película Mi mascota el monstruo, una película de hace un par de años. Sí. O sea, ¿te acuerdas que comienza la historia con unos turistas gringos que llegan y se encuentran con este actor, el que sale en Succession, Cox? Sí. Y él le dice, bueno, les voy a contar la historia que yo vi cuando niño. Ese pueblito es el pueblito que está a la orilla del lago. Y el edificio más grande de ese pueblo es la mansión de este señor. ¿Dónde? Y que tú vas y tú ves Centro de Estudios del Monstruo del Lago, es un letrero gigante. Ok, visita obligada, digamos, para el que va al lago. Y tú compras los tickets y recorres la casa entera. Y en la casa tienen maquetas, tienen todas las fotos, tienes ¿Y uno todos puede los registros. recorrer el lago? ¿Hay botes que te dicen, Sí, voy a dar una bueno, vuelta? ahí mismo tú, El ticket vale por una vuelta tú en vas bote. y el señor te dice que te presenta a otro viejito, un señor con unos 80 años, yo tengo fotos con él, que se hace llamar el Nessie Hunter. Y él te sube a una camioneta, te lleva a su bote y recorres el lago, el lago en el bote y te cuenta historia. Los escoceses hablan un inglés terrible que no les entendís nada. Sí, no, yo entiendo. Pero uno igual le entiende y este señor te cuenta que él, cada vez que viene National Geographic es él el que los pasea. Y yo recorrí en el bote, o sea, recorrí el lago en el bote y es un lago de aguas muy oscuras, muy oscuras, muy frío y como tenebroso, porque como está en una parte muy fría. O sea, a ver, la ciudad grande es Inverness, que es la ciudad del invierno. Sí, o sea, Winterfell de Game of Thrones Invernalia... se inspiró Okay. en una ciudad donde llueve 364 días al año. Claro. Y lo otro hay nieve. Entonces hay mucha neblina. Ya, volviendo al señor Shine, a Adrian Shine. ¿Quién sacó esta fotografía? Sí, tú recorres la casa y llega en un momento en un gran salón de la casa, lo que tiene es un mini submarino que él se fabricó. Él se mandó a hacer un submarino. Tiene un submarino, Okay. un submarino chiquitito, y en ese submarino tomó la foto de la aleta romboidal. ¿Y cuál es la historia que acompaña esa fotografía? Él dice, lo vi, tomé la cámara de foto y alcancé a sacar esta foto, o simplemente es como, saqué varias fotos y cuando llegué a mi casa me di cuenta que había una aleta. No, él baja en este submarino, que es básicamente un submarino eléctrico, o sea que está conectado con una generadora en la costa, Okay. chiquitito, suicida. Sí, claro. Baja y tenía escafandra y tenía cámaras. Entonces él lo que hace es, según él, comienza a seguir una sombra grande. Él ve una sombra y empieza a disparar, con la cámara, para ver qué es, porque el lago es tan oscuro Que no, que esté muy cerca no se ve nada. Y cuando empieza a revelar las fotos, hay dos fotos que a él le llaman la atención. La foto de la gárgola, que es hay que tener mucha imaginación para ver la cabeza de una gárgola, pero se ve una cosa como rara, como unos cachitos. Que según él sería la cabeza de Nessie. De Nessie, y la otra es una foto muy rara. Pero el porque rombo llama la atención, parece una aleta de tiene una plesiosaurio. aleta, es una aleta en forma de rombo, y que tiene nervios y tiene cosas. Y de hecho, esa foto gatilla una supuesta clasificación científica del monstruo. Como Rhombopteryx, como aleta en forma de rombo, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre anterior. Ahora, él, con los años, se ha puesto bien escéptico respecto al monstruo. Él después de que te cobra toda la plata del mundo por mostrar todo y que te engrupe con la foto, te dice, lo más probable es que en el lago no haya nada. Y que incluso la foto haya sido una hoja o una aleta de No te puedo creer, él dice que puede que esto nunca sucedió. Pero no le importa que no exista, porque para él el monstruo existe aunque no exista. Porque la leyenda es tan viva que eso es lo que le importa. Sí, por supuesto, como el Trauco, por ejemplo. Como el Trauco, claro. La gente de ahí cree. Ahora, tú recorres Loch Ness. Loch Ness tiene tres pueblos. Drumnadrochit, que es este que te contaba, que está al medio. Inverness, que es la ciudad grande, que es como Valdivia, y en la otra esquina está Fort Augustus, que es una ciudad muy antigua que está construida alrededor de un fuerte romano de la época. El turismo que hay alrededor del monstruo, o sea, es que no es para menos, es como Roswell y Lago Ness. O sea, tú decís, ¿por qué no en Chiloé hacen una cosa así? O sea, bueno, juguetes, plesiosauros de peluche, serpientes marinas, libros, de todo. Es realmente fascinante y es muy,
muy bonito. Más allá de que si a uno le gustan estos temas, es un lugar para conocer que es realmente bello. Y fíjate que además hay otro misterio en el lago Ness y se habla poco. Está el castillo de Urquhart, donde fue este exorcismo, Ajá. y al frente, Que no es menor, porque eso es un dato histórico, es ¿no? un dato histórico. O sea, llaman a un santo con nombre y apellido para que invoque una criatura, cosa que supongo que no fue solo, estaba todo Ya. el pueblo mirando Y eso. esta historia te va a gustar. Al frente del lago, Ok. que solo se puede llegar a través de botes, porque Mm. la carretera va por el lado del pueblo, de Unadrochi, del castillo, al otro lado es como escarpado, pero hay casas. Pero tú puedes llegar, tú llegas a uno de los pueblos, tomas un bote y cruzas al frente. Hay una mansión. Esa mansión, adivina de quién era. Bien. Aleister Crowley. El Lester Crowley. Sí. O sea, espérame. Pues si la gente no lo sabe, Lester Y Crowley después, uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Hechicero, Hechiceros, sí. es un mago contemporáneo del cual tenía una cierta fascinación por invocar criaturas interdimensionales y abrir portales. exactamente. Entonces, espérame, es que, o sea, yo sé que suena más loco, Sí. pero ahí podría haber una explicación Pero más espera, que lógica de esta espera. criatura. Quien compra la canción, la mansión de Aleister Crowley en la década de los 70 y 60 es Jimmy Page, guitarrista de De Led Zeppelin. ¿ya? De hecho, O sea, Jimmy pero Page- lo compró sabían. por ese dato. Porque básicamente O sea, ¿de qué le Page interesó? es ocultista, Claro. famosamente un ocultista muy famoso. Claro, no por nada, digamos, una de las canciones de Led Zeppelin se ocupó por una de las películas de Thor, Sí. así, sobre estos gigantes de hielo Bueno, que vienen. En esa canción, en esa mansión, Jimmy Page dice que él, no sé qué se habrán fumado, pero la letra de Escalera al Cielo salió de las llamas de una chimenea. De ahí él sacó la letra, letra. de Stairway to Heaven. Sí, que además refiere al Señor de los Anillos la letra. Ajá. Pero él cuenta que cuando él compra la casa le revelan que el monstruo de Loch Ness, el monstruo moderno, no el mitológico, fue invocado por Aleister Crowley, que él crea un portal en 1933 por la cual que trae criaturas trae extrañas. una criatura de otra otra dimensión, digamos incluso de otro De otra- espacio-tiempo Sí. del mismo Y planeta Tierra. y que básicamente no sería ni un plesiosaurio, una serpiente marina, sino sería una criatura desconocida. Ya, porque Francisco, ¿a ti qué te interesa? Es heavy la historia de Crowley, ¿no? Es que voy a seguir profundizando ahí. Mira, a ti que te interesan los dinosaurios de partida, Sí. siempre que a veces que hemos viajado te veo leyendo un último ensayo científico de cuál puede ser el origen y extinción de los dinosaurios. No son pocos, y cuando digo no son pocos, para que usted entienda, son centenares de veces que en el Congo, en Asia, alguna familia del siglo pasado o de este se han topado con con la cultura que detentan, claramente describen un dinosaurio de Tyrannosaurus rex, Pteranodonte. Entonces, Bueno, pero hay un montón. en África está el caso tiene un nombre, Mokele Mbembe, Mokele Mbembe, que es exactamente. básicamente como un brontosaurio. Es un brontosaurio. Sí, un dinosaurio de cuello largo y una leyenda que tienen los habitantes del Congo hace miles de años. Incluso hay gente que Y la ha ido a encuentros con buscar. estas criaturas hay un montón. Entonces, a ver, ¿tú qué crees? ¿Es posible de que, porque el monstruo del lago Ness, si decimos que es un plesiosaurio, ya, si lo invocaron de otra dimensión, es otro cuento, pero si fuera un monstruo prehistórico, aquí hay dos preguntas que hay que responder que no tienen fácil solución. Uno es, si hay uno, es porque hubo al menos dos antes, papá y mamá, hasta lo que entendemos, estas criaturas, digamos, reptilianas. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo has logrado sobrevivir? Porque no sé si... bueno, yo creo que tú tienes esta respuesta. ¿Cuánto vive un T-Rex, por ejemplo? ¿Se sabe? No se O en sabe. este caso un plesiosaurio. No se sabe, pero se calcula que más o menos bebían entre 90 y 110 años. Ahora, hay una posibilidad que no es menor, que no sean dinosaurios como entendemos a los dinosaurios, sino que sean especies que sobrevivieron y que quizás son dinosaurios más chicos, pero todavía tienen la forma, quizás son mamíferos Y que no están por la ciencia clasificados. O sea, aún. recordemos que los críptidos, que los llaman, hay muchos críptidos que durante mucho tiempo fueron leyendas y de repente aparecen Exacto. el celacanto, Exacto. el okapi, el calamar gigante. O sea, el calamar gigante durante años Creían que era una leyenda, era la como leyenda parte del de los Kraken. Entonces Exacto. decimos, a lo mejor hay calamares gigantes porque los cachalotes tenían marcas de tentáculos grandes. Hasta que hace re poco los japoneses filmaron un calamar gigante en la Exacto. Antártica y existen estas criaturas. Que si es que confundiera un barco con un cachalote podría hundirlo sin ningún problema, porque Absolutamente. era como 3 veces más grande que una embarcación. Entonces, pero pregunta, pueden ser animales desconocidos. tú que has estudiado mucho el tema del monstruo del lago Ness, dirías, por tirar un número, desde la primera vez que oficialmente alguien lo ve y aparece en el diario, El 33. ajá,
¿Cuántas veces se le ha visto de ahí en adelante? Entre no alguien que alcanzó a sacarle una fotografía, sino personas que dicen haberlo visto. ¿Sabéis ¿Son 10, 100? No, mucha gente. De hecho, en este centro de estudio de Loch Ness, te dicen que todas las semanas hay un registro de algún testigo de gente que vive por ahí. Ah, es muy frecuente. Y claro, entonces. uno ve, ha visto la típica foto que ha sido desmentida, ¿no? La de la cabeza que sale, la foto del cirujano que le llaman. Sí, que dicen que es Que era un un- que juguete era un sobre juguete. un pedacito de madera en una Pero tina. hay N fotos, hay muchas más fotos de las ¿Está cuales... desmentido y es así? No, claro, efectivamente, eso fue Un montaje, así un montaje. como Paulinho. Y de hecho, si tú revisas las modernas teorías paleontológicas de gente que ha estudiado la morfología de los dinosaurios, ya se entiende que los dinosaurios de cuello largo no eran capaces de levantar el cuello como una jirafa, como sale en la foto, ok. sino que los cuellos eran como más largos, Perfecto. como que iban más... Paralelo al suelo. Casi paralelo al suelo, y los podía levantar re poco, porque bueno, nunca habría que ver dinosaurios de O verdad. sea, la pasar. única foto plausible sería el de la aleta en este caso. De la aleta, pero sabéis que hay una filmación de los años 60 que la toma sí. un tipo que se llama Tim Dinsdale, que no es un... A ver, el tipo era teniente de la Real Fuerza Aérea y era especialista en aerofotografía. Ujú. Y él se obsesiona con este caso y instala cámaras alrededor del Loch Ness, cámaras de cine, para filmarlo. Y tiene un registro de un objeto muy largo que va nadando. Entonces y se habla poco de esa filmación. Y hay fotos también como de jorobas, otras fotos como de una cola. Hay harta foto, y la mayoría de la gente se queda solo con la foto del cirujano. Ok. De hecho, Entonces, hay una foto reciente, fíjate, y cuando digo reciente, de los últimos 7 años, que uno las googlea o las busca en internet y las va ¿Y te parece? Entonces, a ver, resolviendo, primero despejando los mitos, digamos. La fotografía clásica donde parece un plesiosaurio asomando la cabeza, de existir esta criatura no tendría esa forma, sino sería como una clásica serpiente marina. o como una criatura alargada. Como una criatura alargada. O sea, que podría ser perfectamente un congrio gigante. Claro, pero cosa que no se sabe que existe, porque tendría que ser un congrio porque ¿de cuántos metros se dice que es encima menos? El congrio es una anguila. Claro. Suena divertido porque uno asocia el congrio con el poema de Neruda y con la comida, ¿no? Claro, pero un caldillo de congrio, pero cuando tú ves un congrio son como unas culebras largas, hasta Exacto. 3 metros. Imagínate que a lo mejor hay congrios mucho más grandes o tipos de anguilas desconocidas. De 10 metros, cuando tú y de ahí ya califica como una serpiente marina. Exactamente. Y fíjate que hay mucho criptozoólogo que habla de un animal prehistórico, pero que no era un reptil, que era una ballena prehistórica, el basilosauro. ¿Y que tiene esa forma? Sí, y de hecho por eso se llama basilosaurio, porque lo clasificaron mal, pensaron que era un reptil marino. Perfecto. Y después descubrieron que era una ballena prehistórica que era en lugar de ser ancha, era larga. Se supone que está extinta no hace tanto. Hasta que vuelven a aparecer. Hasta que vuelven a aparecer. Entonces, o focas grandes, focas largas, pueden haber. Del mar conocemos menos que del espacio. Es un buen punto. Yo tengo entendido de que incluso desde focas, manatís incluso, han sido confundidos a veces por criaturas mitológicas como sirenas, por ejemplo, Exactamente. o como monstruos marinos. O sea, hay que entender que ya una foca, un lobo marino que fuera portentosamente grande, un mutante dentro de su especie, con esa piel lustrosa, podría parecer alguna criatura amenazante, y un lobo marino de esas proporciones podría claramente alimentarse de personas si es que pilla algún distraído por ahí, y podría desde ahí generarse una leyenda. Mira, Ahora es entretenido creer que es un plesiosaurio. sí. Pero también es probable que sea otro animal. Ahora, al estar este río conectado justo en ese lugar inmediatamente con el mar, podríamos decir, mira, no lo van a capturar porque él entra de paseo a veces Bueno, sí. en el lago De hecho, y podría volver al océano. De hecho, es una de las teorías que tiene este señor en su centro de estudio. Entra y Que sale. que no es un animal nativo del lago, sino que entra. Porque es un paso de mar. Claro. O sea, tú puedes entrar por Inverness, que da al Mar del Norte, cruzas por el lago, después sigues por otro río y sales al Atlántico. Claro. Ahora, o sea, frente a Irlanda. Entonces y es grande, entonces puede.
Y tú, a partir de las descripciones de los testigos, ¿podrías decir que, porque este es el problema con los monstruos, como Bigfoot y todo, que generalmente uno tiende en su cabeza a decir que es uno. Sí, po. Y ese uno no puede haber salido de la nada, a menos que haya sido invocado a otra dimensión. Pero el monstruo del lago Ness sería uno que encontró este paso y tiene como le llaman, un playground, así como un jardín de paseo, y por lo tanto hay más. ¿Se ha descrito con diferencia? Algunos lo han visto, yo qué sé, con pluma en la cabeza, otros dicen que es más grande. No, pero lo que sí hay distintas dimensiones de tamaño, desde 3 metros hasta 12, 3, 6, Es una 12, diferencia. 40. Entonces, pueden haber cría, hembra, macho, y lo que hay en el lago Ness, hay una gran población de peces tipo salmones y trucha. Entonces es un lugar de caza. Claro, y se Puede va a ser alimentar ahí. un depredador marino que sabe que ahí hay muchos salmones y además en un lago están más encerrados. Claro. Entonces un terreno de caza que es fácil de... Es posible que un animal de gran tamaño entre por Inverness y haya encontrado el lugar donde darse un festín. Entonces llama a sus congéneres y van y se ven ahí en el lago. Antes de pasar a otras criaturas similares que se encuentran incluso en Chile, hay una teoría que no quiero dejar pasar, que a mí yo la encuentro poéticamente hermosa, que es la manera de explicar la existencia de un monstruo prehistórico. Sí, el fantasma. El fantasma. Mira, desarrolla por favor, porque me parece que no es algo antojadizo. Me parece que si existen fantasmas de perro y gato Sí. a veces y han sido fotografiados, una de las explicaciones podría ser esta por un monstruo marino. Claro, no recuerdo el nombre del autor, pero que teoriza de que todos estos críptidos quizás son manifestaciones fantasmales de Claro. animales que ya no existen. O sea que básicamente el monstruo del lago Ness es el fantasma de un plesiosaurio, que Mokele-mbembe es el fantasma de un ¿cómo se llama? De un brontosaurio. Este monstruo que vieron en Copiapó, este monstruo aliado que vieron en Copiapó en el siglo XIX, a lo mejor es el fantasma de un pterosaurio. El yeti es el fantasma de un gigantopiteco. Y es casi ¿Y poesía. por qué no, ¿no? digamos? ¿Por qué no? Si hay O sea, fantasmas de personas de... Exacto, eran de criaturas y Sí. si bien no se cuentan mucho, sí en los lugares y que más que Gran Bretaña, donde parecen ser la casa de los fantasmas, donde hay más historia al respecto. O sea, este castillo que yo te contaba, el Urquhart, está lleno de fantasmas. Imagínate. O sea, hay un tour está el tour de fantasmas del castillo de Urquhart, donde te llevan a las ruinas de la torre, que era donde estaban las mazmorras. Y te llevan en la noche, entonces, bueno, no sé. Supuestamente escuchas cosas o te las fabrican, pero da lo mismo. En Inglaterra es el lugar que tiene más fantasmas por metro cuadrado. Exacto. Y que tiene más grabaciones Sí. y fotografía al respecto. Vámonos a Chile. O vengamos. Vengámonos a Chile ya que estamos precisamente pisando este suelo. Hay un monstruo que está referido en el lago Tolten, En el río Tolten. en el río Tolten, ¿cierto? Eso, el río Tolten, yo nunca he estado ahí, pero eso es como una de las embocaduras como del lago Villarrica, por Sí, ahí, ¿o no? el lago Villarrica, de hecho, desagua en el río Tolten y sale al mar. Perfecto, o sea, pasa por el río Tolten. Sí. Ok, se dice ahí que hay Que una además- criatura similar. que fíjate que además está conectado a otro lago que hizo noticias hace un par de años, el Colico. El lago Colico, por Donde- supuesto. donde hay una un filmación. registro de una enfermera. Ya. El rollo esta es una historia muy, muy extraña. Voy a contar un poco la historia del personaje. Hay un personaje que se llama Gustave Berniori, que es Ujú. un ingeniero belga Ya. que trabajó con Eiffel en París. Es la torre que todos conocemos, ¿no? Y era un especialista en estructuras de metal. Él es convocado por la Embajada de Chile en 1880 y tanto en París, porque el presidente Balmaceda quiere extender las vías férreas desde el viaducto del Mayeco hasta Tolten. Perfecto. Como este personaje sabía hacer puente y todas esas cosas, acepta y se viene a vivir a Chile. Y él escribe un diario. El libro está en está en la mayoría de las librerías, se llama 10 años en la Araucanía, que Ya, es ya. su vida. Perfecto. Acá y él Lleva como- una bitácora vive de... una bitácora, imagínate un francés de 20 años que se viene a vivir a Temuco, a Lautaro, a Victoria, y cuenta lo que le pasa, cuenta cómo es la vida con los mapuches,
cuenta, es como, es muy un western, es muy entretenido. Claro, entre Pues, la araucana y... claro. Sí, y bandidos y todas esas cosas. Y es un libro muy realista, que básicamente es un ingeniero construyendo puentes y el tren que llega, el salvaje oeste del sur de Chile. Y sin ser prejuicioso, más encima francés, que digamos poco dado a fantasía, digamos. Pero hay un capítulo muy raro en el libro, muy, muy extraño. Que está a Que pito de nada. y tú lo vas leyendo así, vas leyendo el libro, su aventura de Vernier en Chile, y de repente llegan a... Perdón, paréntesis, que en la Araucana también hay un par de capítulos que dicen, ¿y esto? Sí, un tipo que está escribiendo todo y de repente se encuentra como con ovnis, así y con como- un tipo que vuela. y un tipo que huele Sí. y después sigue como Fitón, si nada. que además tenía cara de serpiente. Bueno. Raro. Y bueno, y este personaje dice, están desapareciendo trabajadores. Dicen que los ataca una gran criatura Ok. que sale del lago Villarrica y viaja por el río Tolten hacia el mar. Nos hemos organizado para ir a su casa. Y cuenta cómo organiza a su gente para ir a cazar en un monstruo. Perdón, Pa- como alguna vez se hizo en la viña que está acá muy cerca, para Ajá. ir a cazar a un chupacabra que en ese tiempo le llamaban la gárgola, Sí. porque no tenía nombre. Exactamente, dice. Y cuenta cómo van a cazar el monstruo del río Tolten. ¿Y él di- participa? Y participa y dice que es grande, que tiene aletas en forma de rombo. O- ¿Ya? Pero salía Salía del río? agua, comía y de repente atacaba Y se ganado. movía como un lobo marino, así como Y había atacado y se había comido a 2 trabajadores. dos trabajadores. Entonces él dice, fíjate que lo describe, y lo describe como una foca de gran tamaño, pero con el cuello largo. Bueno, es un plesiosaurio. O sea, a ver, espérate, si yo agarro, si tuviera aquí Le pone una foca, una imagen ponle- de platifina, Le claro, ponía una- así y él dice, oscuro, con aleta y se le tira el cuello. y fíjate que Berniori habla de ese animal y habla de otro animal raro. Él cuando viene llegando a Chile, está mirando por el barco ¿Ya? y describe narvales. Que son esta especie de delfines con unos cuernos de que unicornio. supuestamente solo viven en el hemisferio norte. Claro, Y si tú piensas, los chilotes tienen el mito del camagüeto, que es cierto. es un unicornio marino. Sí, es como un delfín con A lo una mejor, mezcla entre a lo unicornio y mejor delfín. hubo narvales en el hemisferio sur y se extinguieron. Bueno, pero volviendo al tema, Espérame, déjame entender es bien una esto. foca de gran tamaño, Es su de descripción. hábitos carnívoros, carniceros, porque te dice que este bicho mató a dos o tres de sus trabajadores y además... Y como dicen, el campo de haber quedado cebado, dicen, oye, veo que hay harto humano en la orilla, nunca me había tocado esto. y además atacaba a ganado y vacas y ovejas. Ok, y atacó animales y no logran capturarlo. Y se arranca. Ahora, en los mapuches, efectivamente existe el mito de un monstruo marino, lacustre, en el lago Villarrica y en el lago Colico en forma de serpiente. Espérame. De parte de los mapuches, porque dentro de toda su cosmovisión exquisita que tienen, este monstruo para ellos es, como dice su nombre, algo peligroso, algo que en alguna vez tuvieron que enfrentar. A ver, es que los mapuches, y al igual que la mayoría de los pueblos precolombinos, no tienen el concepto del bien y el mal, tienen del orden y el caos. Perfecto. Entonces, es la naturaleza actuando y que nomás. se mantienen y que tienen que estar juntos porque de otra manera hay desequilibrio. Ok. ¿Cachai? Me gusta. Y los aztecas es muy interesante eso, porque el infierno de los aztecas no es un lugar de condenación, sino es un lugar que equilibra el cielo, con el cielo. Ajá. Pero volviendo a los mapuches. Bueno, al los menos en mapuches México las serpientes vuelan y para este lado las serpientes nada. nada o andan debajo de tierra. Recordemos que los mapuches tienen un mito primordial que es el de Tentén y Caicay. Y los vilú, las serpientes serpiente del mar y del cielo. Caicay, que es el del La mar, tierra. y Tentén es el de la tierra, y cuando se enfrentan provocan terremotos y maremotos. Y sin ir más lejos, la creación del ser humano. Bueno, y las filú tienen descendientes más chiquititas. Ok. Y que estarían en algunos lagos y en los lafquenes. Los mapuches, el lago y el mar es lo mismo. O sea, en las que- el Toltén sería una de las crías, uno de los hijos de estos dioses Claro, fundacionales. Claro, y estáis hablando de Tentén y Caicay, son como unos kaijubus, son Sí, pues, gigantes. claro, como son monstruos de kilómetros. De kilómetros, entonces los hijos serían unos de 30 metros. Bueno, Que ya es enorme. pero efectivamente la idea, la leyenda de una serpiente lacustre. Uno tiende a decir marina, pero es lacustre. Sí, pero es me da lo lacustre mismo. porque está en los lagos. Sí. Ahora, ¿por qué paran estas cosas? ¿Por qué de repente hay sucesos tan impresionantes donde hay 2 personas, ganado fallecido, van a darle caza,
todo el mundo lo ve, son capaces de describirlo, digamos, con Y lo dan como exactitud. por hecho, como Y- que, y No hay Bernoulli duda, dice, y digamos. todo, y tanto el ejército como todos saben que hay un monstruo. De hecho, el que lo escribe no siente que está narrando algo No, fantástico no. dentro de una crónica realista de su estadía en Chile. Eso es lo Para más- él, eso es lo lo más- topamos como quien se topa con un tigre, una cosa así. Sí, Un monstruo real. Es como que da da por hecho, tú lees el libro de Bernioni y da como por hecho que sí, había un monstruo en el lago, en el río y en el lago. Claro. Ahora, ¿por qué crees tú que se extinguen esta historia y empiezan a aparecer solo esporádicamente con menos visitas que el cometa Halley incluso? Yo creo que hay hartos factores. Uno, que de repente hay criaturas que terminan siendo normales, terminan siendo identificadas y clasificadas y... Y no se hace el match con una historia Claro, anterior. pues imagínate el dragón de Komodo. El dragón de Komodo fue descubierto recién en el año 1940. Sí, y pues, antes era como una leyenda Sí, aparte que es tan feroz, de grandes asesino. serpientes, de grandes lagartos. No existen y realmente sí, pues existían. Sí, ahí está. Entonces es como... A lo mejor el monstruo del lago Tolten era un elefante marino con rabia, afectado, y entonces estaba furioso y... Puede ser. Claro, el cuello largo como que... Claro, pero eso puede es raro. ser. Pero sí es carnívoro, Pero claro, y es efectivamente. grande y de repente, claro, se estiraba, se levantan y eso puede ser confundido con un cuello. Claro, porque hay que entender que la gente, por ejemplo, que ha estado, yo qué sé, en Puerto Vara y que ha visto un lobo marino andando en el pavimento, es algo muy lento y todo, pero en el mar puede subir rocas con una agilidad Sí. que uno dice, ¿cómo llegó hasta allá? Sí. Una cosa tremendamente como que uno llamaría obesa, pero está en sus proporciones correctas y la verdad que se mueve sin ningún problema en su ambiente natural. Sí. Ok. Bueno, pero así como está el monstruo que ya te quiero preguntar, porque existe el registro de la serpiente marina del lago Colico, pero así similar al del río Tolten está para el lado argentino el Nahuelito, que Sí. tiene como una mirada simpática. Ahí sí que lo supieron explotar Sí, sí. con un turismo correcto. Sí, y tú vas a Bariloche y ahí encuentras libros de buscadores de Nahuelito, hay fotos, supuestamente fotos. Claro, es como la versión argentina o patagónica de Nessie. Exacto. Y ¿Y ellos se quedan con la idea de plesiosaurio o de serpiente marina? de plesiosaurio. De plesiosaurio. Por lo menos en Bariloche Ok. te venden hasta juguetitos y es un plesiosaurio. Ok, Y al de- igual que como el, y de el del hecho- río Tolten, que y es de- como una foca de cuello alargado. Sí, y de hecho, fíjate que en la década del 40 o 50, no recuerdo bien, la ¿Mm? Universidad de Buenos Aires organizó una búsqueda. Ok. Querían capturarlo un ejemplar vivo. O sea, reconocen que puede haber Sí, más. y tú miras es muy divertido porque buscan los archivos de prensa de la época ¿Ya? y hablan del plesiosauro, no del plesiosaurio. Ok. Plesiosauro, como del plesiosauro del Nahuel Huapi. Oye, y siéndolo tremendamente turístico y hiperhabitado que es ese sector en Argentina, ¿se le ve con frecuencia o solo muy de vez en cuando? ¿Sabéis que es curioso porque el Nahuelito yo creo que tiene una cantidad de testimonios similar al de Loch Ness? Ah, mira. Hay gente que vive por los alrededores del lago que lo dan por hecho. No, si en el lago hay un monstruo. Oye, El Nahuelito es real. mira, perdona que te meta en este tema, pero es siempre bien sabido que antiguos autores de ciencia ficción pareciera que en algún momento también, y propio por los temas que le interesaban, se metieron en logias secretas y todo. Entonces como que mezclan cosas a lo Aleister Crowley, con magia, invocaciones. Y cuando uno lee un libro como Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y se encuentra que adentro, como en esta idea de la Tierra hueca, existe conservado todo un mundo prehistórico y que por lo tanto, si es que un dinosaurio despistado encuentra, como la película de King Kong que Sí, tú po, mencionabas sí. antes, podría... ¿Es posible tal cosa? Es cu- Lo que pasa es que yo no lo descarto Sí, de... es curioso porque cuando uno lee Viaje al centro de la Tierra, efectivamente, y Verne era un tipo que además participaba de logias y sociedades secretas. Sí, yo- Y de hecho ese libro está lleno de códigos alquímicos. Mm. En ese libro se describe una pelea entre un ictiosaurio y un elasmosaurio. Otro día fui a ver a Rick Wakeman, que tocaba en Santiago y tocaba, Lo vi y me acordé de ti. y tocaba Viaje al centro de la Tierra. Entonces decía, Ictiosaurus, plesiosaurus, tan, y tocaba la cosa. Y la cosa es que, claro, la idea de que el centro de la Tierra está poblado de animales prehistóricos no es de las películas de Legendary de Godzilla
y de Kong. Eso viene de las novelas de Julio Verne, incluso algunas novelas anteriores, que sitúan precisamente que mezclan la leyenda de la Tierra Hueca con la posibilidad de que existieran dinosaurios, que los dinosaurios no se extinguieron, en el fondo, Claro, se conservaron. se fueron al centro de la Tierra. Así como uno dice que, a ver, si la Atlántida, por ejemplo, Claro. se hundió, quizá hubo cierto cataclismo geológico que generó grietas en los dinosaurios en búsqueda de un clima más cálido que les sirva. Bueno, se fueron a su refugio. y de hecho se mezcla la historia con la teoría de conspirativa. Y habrían sobrevivido, digamos, a la teoría del meteorito, cualquier cosa. De hecho, en los diarios del almirante Byrd, que es este Eso. oficial que llega y que entra, y que supuestamente entra al Espera, centro de la Tierra. Prométeme que vamos a hacer Sí. un programa solo Del centro de la Tierra. solo el centro de la Tierra y el almirante Byrd Sí. y todo lo que después de Paperclip se terminó en el proyecto High Jump. Sí, po. Ya, porque eso es lo más... Y pasaron por Valparaíso y todo eso. Exacto, y está en Deberíamos la hacerlo, entrevista en deberíamos televisión. hacerlo en terreno, deberíamos ir a Valparaíso. De veras, sí, Oye, ya, ok. y claro, en los diarios del Byrd, él describe mamuts y animales, no dinosaurios, pero sí animales prehistóricos Claro. en este oasis. Claro, de cómo el polo se transforma en una selva, Sí. en un trópico. Porque él dice, él va en el avión, volando sobre el Antártico, y de repente Pasa de hielo a vegetación profusa. vegetación, selvas, ríos, mantos de calor, y de entre medio animales prehistóricos. O sea, mal que mal estamos hablando de un almirante del alto mando secreto norteamericano que Oh, cuenta todo esto es en que- una es que- entrevista en televisión. Sí, pues, y además es que la operación, así para tirar un teaser, la operación High Jump es muy rara, porque básicamente es una operación supuestamente para fines de investigación meteorológica en la Antártica, pero eran 30 barcos, incluidos 3 portaaviones, 4 submarinos por o supuesto. 300 aviones. Claro. ¿Qué- Iban a la guerra. sí. Era una flota de invasión. Exacto. que No iban era una... Iban a anteponerse, digamos, cualquier movimiento nazi. De hecho, tú puedes ser muy escéptico con estos mitos, pero tú decís, ¿pero por qué? Sí, y eso sí ¿Por está qué? debidamente Porque- documentado. de hecho, llegaron a Valparaíso, anclaron ahí, parte de la flota y luego... Pero fíjate que el propio Hitler, que creía absolutamente en la idea de la Tierra Hueca, pero lo hemos atacado porque vamos a hacer un capítulo de esto, hablaba de cómo la posibilidad de invocar criaturas que ya estaban desaparecidas en la historia de la Sí, humanidad exactamente. y que uno podía llegar a estos reinos como Ágata, Y Agartha, llegamos de nuevamente a Lister Crowley la idea de que... de que teletransportó a y esta bestia. eso se me fue. A ver, El día en que... Mira la vuelta. El día en que supuestamente Aleister Crowley hace el ritual que abre un portal para traer estas se lo criaturas. hace como en el cielo, creo, ¿no? Hace, Sí. hace como a media altura. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? El 30 de junio de 1908, el mismo día del incidente de Tunguska. Espérame, estamos hablando... o sea, puede que él haya tenido que ver Con el incidente de Tunguska. con una replicación Claro. justo al otro lado del mundo. Porque el incidente de Tunguska, o sea, fue una gran detonación, pero nunca se encontraron nadie entiende- los nadie sabe lo que es. datos del meteorito y Y todo. se habla de todo, de un cometa, De de una que hubo, ovni, de que hubo una especie de... el rayo de la muerte de Tesla. Exacto, de que hubo como incluso una fabricación espontánea de un micro Agujero. agujero negro y que destruyó toda la materia. Ahí fue esa misma fecha. Sí. Bueno, fue como los simpáticos de ahora que para el eclipse se le ocurrió volver a echar el acelerador de hadrones. Hoy de veras. Sí. Pero es un poco caricaturesco, pero es como que lo hacen a propósito. ¿Qué día vamos a volver a echar esto? El día del eclipse. Para que la gente ande así. Yo creo que bueno, hay que algo que se le echa la culpa del efecto Mandela, pero ya es otra historia. Oye, espérame, ya, estamos con Nahuelito, Sí. ¿cierto? Esta criatura descrita entonces como un plesiosaurio, que se parece más a la idea colectiva del monstruo del lago Ness y que sí coincide con los datos de la época de los monstruos que habrían en Chile. En el caso de Nahuelito, ¿alguna vez ha atacado a alguien? ¿Hay alguna historia asociada? ¿Llevaron un santo para que lo exorcizara? No. La gente le ha dado comer, yo qué sé. Pero los mapuches de la zona de Nahuel Huapi, que no son mapuches, pero pues es la misma etnia, pero no me acuerdo el nombre, también tiene la leyenda de la gran criatura que habita en el lago. Okay. Y si tú cruzas para este lado, para el Pacífico, tienes también los huilliches de Chiloé continental y de Chiloé. Exacto. Hablaban que en los canales también vivían los kelpie, el equivalente al kelpie, que es el caballo que lo llaman el caballo marino de los brujos, que
que es como una especie de serpiente. Claro, y que se pueden montar con la joroba. Es casi como Y es como más, el perro de la historia sin fin. y es más, Una cosa así. fíjate que yo ahora en junio voy a publicar un libro ilustrado con Félix Vega que tiene que ver con las grandes criaturas y los monstruos de Chile y de Argentina, de la Patagonia. Ok, todos los críptidos de Chile. Y de la literatura chilena y del mito chileno. Que la gente quizás esto no lo entiende, pero para el mundo araucano, estas criaturas, para muchos de ellos aún, son reales. O Son sea, reales. Bueno, y entre los monstruos que que dibuja Félix y pinta, hay un testimonio del año 1950 en una isla de Chiloé de un pescador que fue atacado por una serpiente marina. ya, lo narra así. Por una criatura Que lo larga. trató de enrollar y... Y él dice, era como una boa, Una serpiente. pero de claro. 30 metros de largo, Bueno. y que vivía en el mar. Y que tenía pelo, siempre tienen crin. Sí, tienen pelo. crin, claro, Sí. que pueden ser como tipo puercoespín, pero no tan tupidos, sino O a lo como... mejor son algas que están... Claro. Claro, pero ya, yo no tenía ese dato. Pero fíjate, hay una historia de una serpiente marina en Chile y registrada en la prensa en 1950, Ok, mira, la prensa chilena. ¿Quién? ¿Quién? Nosotros hablamos del monstruo del río Tolten, Sí. que podría ser el mismo o tener un pariente similar en el lago Colico, Sí. ¿cierto? Donde está ese video Ahora- que grabó esta enfermera Ah. y empieza a decirle a la gente, a los suyos, que se salgan del agua, que le Ahora, da miedo. el lago Colico está conectado con el río Tolten, está conectado con el lago Villarrica y por lo tanto con el río Tolten, entonces es como parte de la misma olla Exacto. hidrográfica. Exacto, podría ser incluso de la misma criatura y que sea bastante grande, la verdad, Sí. y que se ven una serie de ondas que en algún momento el cuerpo científico trató de decir que era un fenómeno generado por sombra de pequeñas olas dentro del río. Entonces, Pero se ve algo que nada. es que eso es lo que pasa. Entonces, cuando le preguntan de nuevo a la enfermera, le dicen y le muestran videos de, mira, quizás fue esto, y muestran efectos que más o menos se parecen, pero no llegan a lo que ella registró con su cámara de video. Le dicen, no, porque cuando yo me pongo a grabar, en realidad no es solo eso, que no se ve igual como tú me lo estás mostrando, sino que salió esto. Entonces empezó a mostrar joroba y que se asomó Sí, y que hizo un movimiento que- brusco y que cambió de dirección. O sea, algo que se está moviendo, no es cuando uno ve estas pequeñas olas, pequeñas mareas que se van generando y que siguen un transcurso recto nomás. Ujú. No, esto hizo movimientos que parecían obedecer una voluntad propia. Y que aleteó, que exacto. provocaba como espuma. Claro, Cuando y te- de ahí el miedo, porque uno ve mucho movimiento en un río, en un mar lleno de olas, manchas. La y todo. gente, como en ese video, la gente grita. ¿verdad? Exacto, pero ella empezó a decirle a la gente suya que se estaba bañando en el río, muy desesperada, está hablando de una enfermera, está hablando de una persona, digamos, con academia, que empezara a salir por lo que había visto. Le preocupó porque vio una criatura marina que le pareció amenazante, dadas sus proporciones y la manera en que se movía brusca. Entonces, claramente no es un simple oleaje lo que esta mujer atestiguó. Y hay hartas teorías al respecto. De hecho, me acuerdo que se decía que podía haber sido que alguien tenía de mascota una pitón o una anaconda y nadaba. Porque las anacondas nadan. Claro. Pero- Ahora, yo no sé si una anaconda uno la suelta y vuelve, yo creo que se la arrancó de ser así, po. A menos que la haya criado de chiquitita como Como los cocodrilos. como los cocodrilos. Ahora, es un lago, el Colico, el Villarrica, tienen un antecedente mítico de criaturas extrañas. Ahora, claro, decir que fue... Evidentemente en el video hay algo. Mm. Puede ser un pez grande, pero es grande. Pues. O sea, tú ves una masa de tamaño contundente, ¿no? Se mueve de hecho como una ballena. Cuando tú ves una ballena... Exacto. Ahora, mira, quiero aprovechar que está acá, ya que estamos hablando de monstruos críptidos, marinos, que habitan en ríos, lagos y océanos, y que me imagino que debe estar incluido en tu libro, que va a salir este año, Sí, ¿cierto? Así en 2 con meses más. ilustraciones, ya, maravilloso. Que tiene que ver con el tema del cuero, Sí, que no es menor. sí. Ya, a ver, esto para nosotros es un clásico, ¿ah? Porque cada vez que hablamos de esta criatura se genera así como un interés particular, y es porque de todos los monstruos mencionados, probablemente de los mitos vivos, este es el más vivo de todos, porque se le ve al menos una vez al año a alguna persona que no tiene relación con estos temas y cree haber divisado este tipo de criatura. Existen varias Versiones. versiones del origen del cuero. Sí. Dame una. Bueno, el cuero efectivamente está en los mitos mapuches. Ujú.
y es una versión... los mapuches tienen una criatura que es el huecube, que básicamente es un endemoniado. Eso es. Es una persona, hombre o mujer, generalmente mujer, que es poseída por un espíritu maligno y que solo puede ser sacado ese espíritu maligno a través de un rito similar al exorcismo. Ajá. Y de hecho se dice que las mujeres poseídas por un huecube, el pelo se convierte en serpiente, hablan con las culebras y todas las cosas. La palabra con la que se define el cuero en la mitología mapuche tiene, no me acuerdo bien el inicio, pero termina en huecube, Okay. porque efectivamente es un cuero de animal poseído por un espíritu maligno Ujú. que tiene vida y que existe flota en las aguas, básicamente en las aguas estancadas, Ajá. y tiene una cosa como vampiresca. Sí. Atrapa personas o animales y los chupa de completo. Exacto, se le describe como que tiene dos ojos en el centro, ojos rojos, así como Claro, el que por chupacabra. arriba tú ves como una manta, Es como una frazada gigante de cuero. pero por debajo es una boca Claro. llena de dientes, con muchos ojos y tentáculos. Y que incluso como en la orilla, por el perímetro Sí. de su cuerpo, tiene como dientes con que aprovecha de envolver, ahogar a sus víctimas y luego devorarlas, principalmente con un gusto por la sangre. Sí, los chupa. así, exactamente. Y los deja. Ahora, Ahora está casi en toda América. Está el en toda cuero. América. Ahora, aquí es donde tiene como un nombre indígena, así Sí. como de reconocimiento. ¿Por qué quiero hablar del cuero y por qué existen, hasta el día de hoy, se permanece como tan vigente? Porque cuando uno se acerca a ciertos lugares donde dice que se le ve, que desde Tranque, la Laguna Sausalito y en el sur de Chile ni hablar, O sea, yo te aseguro que en el sur, toda la gente que somos del sur, tenemos algún cercano que tuvo algún que encuentro. que Sí. vio el cuero, Y- que se arrancó del cuero o que conoce a alguien que el Es cuero verdad. se lo mató. Y existen precauciones. Yo me acuerdo que una vez estuve con unas machis. y- Los palos claro, con castaña. con castaña Caño. o con púa. O con pincho. Mira, para que ustedes entiendan, en algunos lugares dentro de, Así lo atrapan, de hecho, nuestro con pueblo con- indígena. con palos con pincho y que lo ataca y queda... Y queda sí. enredado ahí mismo. Claro, me comentaban que cuando van a jugar con niños a los ríos y los adultos se queden haciendo, yo qué sé, un asado, un picnic, lo que sea, estamos hablando de pueblo indígena, antes empiezan a colocar palos con castaña o con puntas, precisamente para que el cuero, si es que se acerca a ellos, porque son muchos los datos que dicen de que niños jugando, como los ve pequeños, y no va a querer enfrascarse en la pelea con un hombre adulto, sale un poco del río, los agarra y se los lleva Sí. y todo lo demás. Y aquí yo esto una vez te lo comenté, que para mí esto es tan, no sé, que nunca ni siquiera lo he colocado en alguna de nuestras publicaciones, es que una amiga de profesión, una abogada, ella, la primera vez que me invita a su casa, entro y me dice ella, mira, te voy a presentar a mi hermano, mi papá no sé si va a estar, pero está mi mamá, perfecto. Y entro y uno abre la puerta, se encuentra con el living, hay una foto de un niño y con velita y todo. Entonces, al rato en la confianza le pregunto por él, ya a la hora de las 11, hablando con la mamá, y me dice, oh, no, será un sobrino, sí, pero murió hace algunos años. Mi amiga, él decía, ella estaba chiquitita, esta no, ¿cuándo pasó? Oh, qué terrible, todo lo demás. Y le decía, sí, lo que pasa es que es difícil quitarse esta historia, así, de la forma en que murió, así como que quería contarlo. Y decía, yo, no, tratando de meterme mucho, lo que me cuenta es que están como lo más arriba, así como en la cercanía, así como del Cajón del Maipo, Ujú. y que están jugando todos los niños, hay 2, 3 familias, están jugando cerca del río, y de repente los niños se ponen a gritar porque este niñito que lo tenían ahí como un altar, dicen que salió algo que ellos lo describen como un cuero, que era como una cosa muy gruesa, así como piel de foca, pero solamente era una manta, y que lo tenía sujeto de los pies y que lo tiraba. Y que alcanzaron a llegar los adultos, entre ellos la señora con la que estaba hablando y su hermana, que era la madre del niño, y lo empiezan a tirar y que lo logran soltarlo, y esto vuelve a abalanzarse sobre él y lo amarra con mayor seguridad y empieza a tirarlo. Entre los dos no pueden hasta que se lo lleva. Y ahí ¡pum!, lo hunde, ¡pum!, y se sale arrancando con el niño. Y murió de eso. Y que lo encontraron más allá. Entonces es loco que la gente cuente de que, bueno, aquí está mi sobrino, que murió porque lo atacó un cuero. Entonces, nunca me hablé con ellos, pero me es difícil, digamos, cuestionar algo así cuando está implicada la muerte de un pariente cercano y que se lo adjudican a una criatura
mitológica, hasta lo que se entiende. Oye, paréntesis. Duende, luces malas, casa embrujada, cuero, ovnis, brujo. Cajón del Maipo es Transilvania de esta... Sí, hay de todo, vampiros no pero hay faltan. de todo en el Cajón del Maipo. Ya, Es verdad. Hay que hacer una especie de... qué sé yo, la subsecretaria del Patrimonio debería poner turismo paranormal en el Cajón del Maipo y le iría increíble. Es que es cierto, ¿ah? Porque yo siempre le digo así como, oye, yo de verdad me encanta el ovni, nunca he visto uno. ¿Qué tengo que hacer para un Anda al Cajón del Maipo. Anda al Cajón del Maipo. O sea, mira, quédate mirando el cielo yo, que sé, 2 horas máximo, mientras conversa ahí y vas a ver algo. Pero Sí. algo importante, digamos, Ahora, no simplemente un satélite pasar. Va a haber una luz que se te va a poner. En fin. ahora, volviendo al Trauco, fíjate que no son pocos los autores y los investigadores que tratan de darle un origen realista al Trauco. Entonces, hay como dos hipótesis. Una que son medusas. Medusas que entraron del mar Ya. y hicieron hábitos fluviales de río, de lago, y que además que hay algunas medusas que cambian de forma y, Sí, claro. y de colores, entonces, y quedaron ahí y que son muy voraces y buscan la primera presa. Ahora, una medusa que se come una persona es raro. Y lo otro que Sí, podrían claro, ser... la puede envenenar, la puede dejar catatónica, pero... Sí, y lo otro que podría ser una especie desconocida de pulpo, de cefalópodo en general. Ajá. Y tampoco... Pues tiene Claro. tentáculos y la No, cabeza. sí, yo me acuerdo que ahí es cuando el área de la ciencia, por dar una explicación, termina diciendo enreda algo más. más fantástico que Se enreda mucho más. Se enredan mucho. Ahora, es curioso, sí, que la figura del cuero esté en los mitos de los pueblos originarios de toda América. Y están los aztecas, existe el cuero, en los mayas, en los incas, en los pueblos de la Amazonía y en el pueblo mapuche. Sí, pero mucho. Pero lo más fuerte ¿Ah? es que parece que existe. Es que lo ha visto mucha gente lo ha visto lo ha visto contemporáneo nuestro, demasiado, digamos. es como, y gente así como ingenieros, gente que tiene formación académica, universitaria, dice, no, es que yo no me voy a ese río, no me meto porque hay un cuero. Y te lo dicen así como que, no, es que hay un cuero en ese río. Claro. Ahora, esto, para que se entienda, esto genera leyendas que terminan hiperamplificándose a lo largo del tiempo. De hecho, se dicen que uno de los cueros que vivirían cerca de la laguna Sausalito, Sí, pues en Viña. claro, cuenta una de las historias de la época de 1800, de que fueron a cazarlo y que el cuero, enojado, invocó a otros más y terminó engullendo a varios soldados con sus caballos. Entonces, claro, no, ahí se pasó de rosca, pero sin embargo está en la historia local de esa época. Es como que el cuero de cierta manera se defendió al sentirse atacado, Sí, y de ahí trajo a varios de sus parentelas y se echó un ejército a caballo en el y fondo. tenéis también otra criatura que es parecida al cuero, que es el monstruo de la laguna Tahuatahua, pues, que está acá también, que supuestamente se comía vacas y todo, y que supuestamente lo capturan y lo exhiben en donde hoy día está la estación de metro Los Héroes, antes de llevárselo a España, y No te aparecen creo. las crónicas españolas, los dibujos de la criatura del monstruo de Tahuatahua. Tú vas a Tahuatahua y está ahí como unas esculturas de este ser. Bueno, el día de hoy hablamos junto a Francisco Ortega sobre la posibilidad, si que uno quiere estar lo más cerca, siendo chileno, del monstruo del lago Ness, es conocer a mi querido amigo Pancho acá, porque él trató de darle casa, el dueño del lugar terminó diciéndole que probablemente no existe, sin embargo, es tanta la gente que lo ha visto, lo mismo que el cuero, lo mismo que Nahuelito en Argentina, lo mismo que el monstruo del río Tolten, que fue descrito en su momento como una foca de cuello largo, para decir un plesiosaurio, a buen entendedor, es parte del misterio de los críptidos marinos que quisimos conversar el día de hoy. Y ya hicimos una promesa, probablemente El viaje al centro de la Tierra. el viaje al centro de la Tierra. Vamos a poner la música de Wakeman. Tan, tan, Total. tan, tan. Además que hay grandes personalidades que dieron su testimonio, personas de alto rango, recién finalizado la Segunda Guerra Mundial, en cámara de televisión. Y esos registros están, y lo que describen es increíble. Ahora es loco que porque todo el tema de la Tierra Hueca volvió ahora gracias a las películas de Godzilla King y Kong. King Kong. Y como que todo el mundo, ay, la Tierra Hueca, pero si la Tierra Hueca es muy antigua. Exacto. viene- Y como bien se Sí. sabe, a veces las películas cuentan lo que próximamente habrá de descubrirse. Oye, nada, la historia completa del viaje al Loch Ness está en nuestro último libro en conjunto,
Enigma y Misterio. Por supuesto. El libro morado. En nuestro tercer libro, ahí lo pueden encontrar. De la pluma y mano, obviamente, de mi querido amigo Francisco, a quien te agradezco mucho el haber venido el día de hoy. Como siempre, el tiempo se nos pasó rajado y ya quedamos para una próxima oportunidad. Así que muchas gracias, querido Francisco. Muchas gracias a ustedes por escuchar y nos vemos también en un siguiente capítulo de Desclasificado. Muy bien. Gracias.